Cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré su gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré su gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré su gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Desde Sión enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sión enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Desde Sión enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sión enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me dio. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me dio. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi rey. I will rejoice evermore before my Lord. I will rejoice evermore and I will sing. For he has lifted me up and he has given me life. I will rejoice evermore before my King. I will rejoice evermore before my Lord. I will rejoice evermore and I will sing. For he has lifted me up and he has given me life. I will rejoice evermore before my King. Me gozaré para siempre ante mi rey. Me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me levantó. Me gozaré para siempre ante mi rey. Mi fortaleza y mi cántico es gran. Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. Más viviré y contaré las obras de Jah. Mi fortaleza y mi cántico es Jah. Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré, más viviré y cantaré las obras de Jah, pues la diestra de Jehová hace proezas.
diestra de Jehová hace proezas y es sublime como nieve más y montaré las torres de paz, Señor precioso. Y malos, Señor, cada mañana son nuevas tus misericordias sobre buenos y malos. Y he aquí prisioneros de esperanza, aferrados a esa misericordia, aferrados a tu bondad.
cómo se afina la plata. Oh Dios, tú nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Oh Dios, pasamos por el fuego y por el agua, y tú nos sacaste a abundancia, Señor. Por eso en esta mañana te bendecimos, oh Dios, porque tú preservas la vida nuestra alma, Señor, porque tú no permites que nuestros pies resbalen, Señor. Por eso te bendecimos, porque en el agua o en el fuego estás con nosotros y nos sacas a abundancia. Bendecid, pueblos todos, a Jehová en esta mañana. Te bendecimos, Señor, te damos gloria. Oh Señor, tú eres nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Oh sí, Señor, lo reconocemos. Oh Cristo Jesús. Con el misericordioso, me mostraré misericordioso y limpio para con el hombre limpio. Por tanto, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad
Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que te corona de favores y misericordia. Él es que está de bien en todos. Oh Señor, hoy comenzamos un día de desafío para todo el año. Perdónanos, perdona nuestros pecados, nuestras infidelidades. Yo soy infiel, Señor, perdóname. No tenga en cuenta nuestros pecados, Señor, porque somos esclavos de nuestra pasión. Somos esclavos, Señor, de nuestras vanidades. Reconocemos, Señor, y venimos a tu altar porque las cargas son pesadas. Ayúdenos a sobrellevar hasta los últimos días de nuestra vida. Renueva nuestra fuerza en este día para todo el año. Tu bendición de gracia no se aparte de nosotros. Pedimos tu ayuda, Señor, para el resto del año, para mí, para mis hermanos, para los que están cerca y lejos de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el mismo y no cambias desde ayer, hoy y para siempre. Porque sí, Señor, gracias te damos porque grande es tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros, Señor. Permaneces fiel, Señor, es tu carácter. Aunque nosotros te fallemos, tú permaneces fiel, Padre. Gracias por ese amor eterno con que nos has amado, Padre. Gracias por tus misericordias, Padre. Bendito seas hoy y por la eternidad. Gracias, Padre. Oh Señor, reconocemos tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas esta mañana. Y queremos darte palmas esta mañana por tu misericordia y tu bondad manifestadas a nuestros corazones, en nuestras vidas, cada día, cada momento, Señor. Gracias. Gracias por tus misericordias, tu fidelidad, tu bondad, Señor. Oh, muchas gracias, Salvador. Te bendecimos esta mañana. Te damos gracias, reconocemos tu intervención. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión oh
Gracias por esa fidelidad, Señor, para nuestras vidas. Somos conscientes de ella, Señor, y somos conscientes que solo por tu gracia y misericordia aún estamos aquí, Señor. Gracias, oh Cordero Santo, y por favor, habla a nuestros corazones una palabra hoy, Señor, que todos aquí podamos, Señor, escuchar tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a ver un tema, y solo como inicio quiero que por favor recuerden esto: no es pensado en alguien, no es lo dijo por tal persona. No saquen conclusiones, ¿sí? Por favor, se los pido desde el inicio, porque yo sé que pueda que lo tomen mal, pueda que lo tomen como una indirecta para alguien, y no es así. Esta es una directa total, pero para ustedes y para mí y para los hermanos que nos estén viendo en la transmisión. No es pensado en alguna otra persona, por favor. Quisiera que ustedes me ayuden a ver si saben. Les voy a pasar un pequeño examen, a ver si me adivinan qué ciudad de la Biblia, obviamente, de qué ciudad estoy hablando. Les voy a dar un par de tips, a ver si me adivinan. En esta ciudad Jesús sanó a la suegra de Pedro. En esta ciudad Jesús sacó demonios, dio grandes discursos. Esta ciudad también el Señor Jesús la maldijo. Esta ciudad el Señor resucitó a la hija de Jairo. En esta ciudad el Señor Jesús vivió por muchos años. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Los 4 amigos, ¿se acuerdan de los 4 amigos que tenían uno enfermo, que abrieron un hoyo en el techo y lo bajaron? Fue en esta ciudad, Capernaum, exactamente. Muy bien, en esta ciudad también Pedro pescó un pez y de él sacó una moneda para pagar los impuestos. En esta ciudad Jesús encontró a Pedro, a Juan, a Santiago, a Mateo, a Andrés. Y así, en esta ciudad Jesús sanó al hombre que tenía la mano seca. O sea, en esta ciudad el Señor Jesús hizo muchas cosas. O sea, es una ciudad importante. Pero hizo una cosa más en esta ciudad. Hay más cosas, no les mencioné todas, pero la idea. Pero hay una en específico que yo quiero que veamos en esta mañana. Y por favor acompáñenme a Lucas capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Me dicen amén cuando ya estén, por favor. ¿Estamos ahí? Ok, leamos desde el verso 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí termina la historia del centurión con el siervo. Y esa es la historia que hoy vamos a ver, hermanos. También sucedió en Capernaum. Pero muchas veces leemos la Biblia y yo se los he dicho otras veces y lo sigo diciendo porque me sigue pasando. Seguimos leyendo la Biblia a veces y pasamos rapidito y solo leemos un centurión y tenía a su siervo malo y estaba a punto de morirse y ya. Pero si nos ponemos a buscar detalladamente, un poquito más a fondo, qué hay detrás de esa historia, uno se encuentra con cosas increíbles. Y yo quiero más o menos intentar mencionarles algunas de estas cosas. Y vamos a ver si los hermanos nos ayudan a poner una imagen. La primera imagen dice es un centurión. ¿Sí lo logran ver ahí? ¿Ok? Bueno, pues ese no es un centurión. Este es un soldado normal. Un soldado normal. ¿Ven? Tiene un casco normal, su coraza, su espada y todo, pero no es el centurión. Veamos la siguiente foto. La número 2. Igual, ese sigue siendo un soldado normal, ¿verdad? Aún así, si nosotros nos topáramos con este soldado, han de haber sido impresionantes. Tener toda esa coraza, todo eso y eran guerreros y eran hombres fuertes, no eran cualquier debilucho ahí, eran del mejor país, del mejor reino de esa época. La siguiente, por favor. Ahora, este sí es un centurión. ¿Ven la diferencia entre cómo se vestía un soldado normal y ahora cómo se viste un centurión? Tiene igual su coraza, espada y todo. En esta parte de aquí usaban unos como botones que eran sus galardones, y también tenían en la parte de arriba un casco que era en realidad igual. La única diferencia era que tenían esta cresta de arriba. Vamos a ver la siguiente, por favor. Esta es la parte de atrás. Igual, ven, siempre se les mira la cresta por ahí. Si quieren dejémoslo ahí en un momentito, dejémoslo así como está. No es claro. Yo estuve investigando y lo normal es que se piense que un centurión estaba a cargo de 100 soldados, como las primeras fotos que vimos. Pero ahí hay un poquito de discrepancia entre la mayoría de personas, porque unos piensan que por ser centurión, la palabra centurión significa 100, pero no, parece que Roma lo tomaba como centuria y era algo diferente, y era entre 80 soldados más o menos a su cargo. Pero dejémoslo en que era entre 80 a 100. Como sea, tenía un buen número de soldados bajo su cargo. Y eran, como les digo, los guerreros más fuertes de esa época, ¿sí? Tenían también, este centurión tenía un pago mayor al de un soldado normal. Se cree que más o menos un centurión ganaba 4 veces lo que un soldado normal ganaba. Y se conoce de otros que ganaban incluso hasta 17 veces el salario de un soldado normal. La ropa que usaban, como ven, es distinta. Estos hombres se caracterizaban porque, primero que nada, sabían leer y sabían escribir, cosa que la mayoría de soldados no sabían. Pero también se caracterizaban porque eran hombres valientes. Los centuriones eran hombres valientes que siempre estaban adelante de la batalla. O sea, ellos no le decían a sus soldados: vayan y peleen, y yo aquí atrás estoy viéndolos, y si pasa algo pues yo salgo huyendo. No, estos hombres eran los que iban primero. ¿Y por qué? Miren, si ven el casco, ven la cresta que tiene arriba, hay una razón de tener esa cresta así. Ustedes no sé si han visto otras veces que algunos tienen la cresta para adelante, si han visto algunas fotos, algún documental. Los que tenían la cresta para adelante, o sea, así en sentido, ¿cómo le llamarán? Horizontal, eran los que estaban segundo al mando, y los que la tenían así como esta foto eran los que estaban a cargo. Y la razón de tenerlo así era porque ellos tenían que inspirar con su ejemplo a los soldados. Entonces, al tener la cresta de esa forma, los soldados que estaban adelante, si volteaban, podían ver al centurión dónde estaba él, y los que estaban atrás podían distinguir al que estaba adelante. Oh, allá está mi centurión, allá está mi jefe, entonces vamos hacia allá. Esa era la razón de tener la cresta de esa forma, para que lo vieran de adelante
y que lo vieran de atrás. Entonces él tenía que estar entre las primeras filas. Veamos la siguiente foto, por favor. Imagínense ese soldado. Si los otros son imponentes, encontrarse con alguien así ha de haber sido totalmente increíble. Y que este soldado tuviera un siervo enfermo, y este soldado acordarse, este centurión acordarse de ese siervo enfermo y pedirle ayuda a Jesús. Gracias, vamos a quitar las imágenes ahorita. Acuérdense de cómo estaba vestido. Este centurión era un hombre que vivía por convicciones propias, porque ellos eran criados de cierta forma por Roma. Sí, ellos les decían qué hacer y todo era una forma de cómo hacerlo, pero él tenía sus propias convicciones y vamos a ir viéndolo. Es importante que nosotros aprendamos a vivir por convicciones propias. Veamos el verso 1 y 2. Vamos a ir detallando toda esta historia, viéndola verso por verso. Veamos el verso 1 y 2. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. La necesidad que vemos aquí no era una necesidad del siervo. O sea, el siervo sí estaba para morirse. El siervo se estaba muriendo, pero no fue el siervo el que pidió ayuda. No fue el siervo el que dijo: Señor Jesús, ayúdame, como vemos en otras historias, que era el enfermo el que se acercaba. En este caso vemos que fue el jefe de él el que se acercó a Jesús. Nosotros podemos, amados hermanos, mover al Señor por la necesidad de alguien que esté a nuestro lado. Nosotros podemos mover el corazón del Señor por alguien que esté pasando necesidades. Es por eso es que tenemos que seguir, como decía el hermano, la oración que prevalece. Tenemos que prevalecer en eso, porque el Señor, sí, Él quiere escuchar a la persona que está enferma, quiere escucharlo. Si tú estás enfermo, el Señor quiere escucharte, pero el Señor también va a escuchar al que esté alrededor tuyo, pidiendo oración por ti, pidiendo: Señor, ayúdalo. El siervo necesitaba ser llevado a Jesús, pero no podía por sí solo, porque ya estaba agonizando. Entonces ya estaba agonizando, él ya no podía. Él necesitaba de alguien que fuera y le dijera a Jesús, que acercara a Jesús. ¿Será que nosotros conocemos a alguien en esa condición? Tal vez no solo físicamente, sino espiritualmente. Alguien que no se puede acercar ya al Señor, ya está en sus últimas, aún físicamente enfermo. Señor, yo me presento. Seamos como ese centurión. Todos tenemos siempre a alguien que está bajo nuestro cargo, y nosotros podemos presentar a esa persona. Veamos el verso número 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. El centurión fue un hombre de fe. No está entre la lista de los hombres de fe, obviamente, pero vemos que fue un hombre de fe, porque él, sin ver, creyó. Lo que le habían contado, lo que él había escuchado de ese Jesús, él lo creyó, y por eso él lo actuó de esa forma. Sin haber visto siquiera a Jesús sanar a alguien, este hombre confió y se extendió hacia Jesús. Manda a unos ancianos y les recuerda lo que él había hecho por ellos. Verso 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto. La palabra "es digno" significa que es merecedor de un favor. Entonces, la Biblia no dice si fue el centurión que mandó exactamente esas palabras, pero si usamos un poquito la lógica, un soldado de esos, imagínense, o sea, seguramente ese sí se sentía digno. O sea, y mandó a los ancianos del pueblo a decirle: Señor Jesús, he hecho esto y esto por el pueblo. Y los ancianos le dicen: Señor, Él es digno que tú hagas lo que Él pide. Él es digno. Y en el verso 5 vemos las razones que le dieron los ancianos. Dice: porque ama nuestra nación
y nos edificó una sinagoga. ¿Cómo vemos a un centurión romano? O sea, ¿en qué lógica cabe un centurión romano que dice que amaba al pueblo que ellos tenían bajo su cargo? O sea, el centurión llegó a tener una convicción propia. Algo sucedió en la vida de ese hombre a lo largo de su tiempo ahí que lo cambió. O sea, él llegó a amar al pueblo al cual ellos estaban sometiendo. Y no solo eso, sino que vino y les construyó una sinagoga. Entonces ahora los ancianos dicen: Señor, Él es digno, Él hizo esto por nosotros, Él ha hecho esto, Él ama a tu pueblo, Él es digno de que tú le hagas lo que Él pide. En Génesis 12:3, yo se los leo, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces el centurión estaba usando de esto: Señor, yo bendije a tu pueblo, yo hice esto por ellos, yo hice aquello por ellos. Es justo que tú vengas y tú hagas esto por mí. Como les digo, la Biblia exactamente no dice esas palabras, pero podemos sentir un poquito detrás del centurión que él tal vez sí se sentía digno. O sea, al inicio él se sentía merecedor del favor de Dios. Verso 6 al inicio dice: y Jesús fue con ellos. Y Jesús fue con ellos. Entonces, quiere decir que estos argumentos le bastaron al Señor Jesús para decir: está bien, voy a ir. O sea, lograron convencer con 2 argumentos al Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo: está bien, voy a hacerlo, porque esos 2 argumentos son válidos, son de peso. Entonces, tal vez sí, Él es digno de que yo lo haga. Pero algo sucedió entre ese principio de verso y lo que sigue. Algo cambió en el centurión. Y dice en la siguiente parte: pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué habrá pasado en la vida de ese hombre? No sabemos, pero algo es seguro: el Espíritu lo movió. Porque una persona que no puede humillarse por sí solo, a menos que no sea por el Espíritu, que el Señor lo ayude, que el Espíritu Santo lo redarguya. Entonces este hombre ahora dice: no, yo hice esto por ellos porque los amo, yo hice la sinagoga, yo he estado aquí, pero aún así no soy digno. No soy digno de que el Señor Jesús venga siquiera bajo mi techo. Vengan amigos, agarró a todos los que estaban al lado de él. Esta vez ya no eran ancianos, ya los ancianos los había mandado, ya venían con Jesús. Ahora agarró a los que estaban a su lado, amigos, soldados: vayan y detengan a Jesús, deténganlo allá donde viene, y díganle: Señor Jesús, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Imagínense, o sea, era un soldado el que estábamos viendo esas fotos, con toda su gloria, con toda su prepotencia que pudiera haber tenido. Imaginen caminar a un grupo de soldados. Se dice que ellos caminaban por las ciudades atravesando sus soldados, y ellos iban adelante y con sus banderas y todo. Y ese soldado que diga de alguien del pueblo al que ellos están sometiendo, que diga: yo no soy digno que entre a mi casa. O sea, ese hombre ya se estaba humillando de tal forma que algo había cambiado dentro de él. Él ya estaba dejando de lado su grandeza, su gloria, su casco grande que lo hacía ver por todos lados. Él decía: Señor Jesús, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Cómo te consideras tú, hermano? ¿Cómo te consideras tú? Es que yo ya soy un jefe, yo ya soy el CEO de una compañía, o yo ya tengo mi compañía y tenemos millones. O tal vez ni siquiera. Ustedes saben, a veces en la calle ustedes pueden encontrarse a una persona pidiendo dinero, pero con el orgullo más grande que haya. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Será que nos vemos ya altos, ya grandes? Señor, yo he hecho tal cosa, acuérdate, yo hice tal cosa. Es digno, Señor, soy digno de que tú vengas y hagas esto por mí.
Señor, te estoy pidiendo que sanes a mi hermano. Estoy orando por él. Señor, yo soy digno. He venido a la iglesia. Yo vengo a los servicios, vengo a la oración, doy mis diezmos, doy mis ofrendas. Señor, yo soy digno. Señor, yo no tomo, yo no bebo, yo no ando con mujeres, yo no visito lugares que no debo. Señor, yo soy digno, responde mis oraciones. Y ya vimos que el Señor sí puede ser movido por cosas, y lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Vamos a Segunda de Reyes 20. Vamos a ver la vida de un rey rapidito. Siempre guarden Lucas, o si ya lo perdieron, regresamos después. Lucas es nuestro texto base, entonces vamos a regresar. Pero vemos que podemos, en cierta forma, por así decirlo, entre comillas, convencer al Señor Jesús de hacer cosas. Segunda de Reyes capítulo 20. Y yo les dije que fueran y yo no fui. Denme un segundito. Segunda de Reyes 20 del 1 al 6. Vamos a leer, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti. Y bueno, y sigue. Entonces vemos a este rey. Se le dice con tiempo: ordena tu casa, vas a morir. O sea, el Señor mismo se lo está diciendo. Mandó a un profeta a decirle: ordena tu casa. Que así fuera, imagínense que nos dijeran que tuviéramos tiempo. Ay, fuera bonito, ¿no? O sea, piensen, tuviéramos tiempo para ponernos a cuentas, para arreglar todo en nuestra casa, que todo quede bien, y Señor, ahora sí, ahí voy. Obviamente no siempre es así, muchas veces tenemos que estar ya listos a cuentas en cualquier momento, ¿verdad? Pero al rey Ezequías se le dio esa oportunidad: prepara tu casa. Y él vino y lo que hizo fue: Señor, pero yo he hecho esto, yo he hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Yo soy digno, Señor, que me sanes, que me concedas tiempo de vida. Y en cierta forma el Señor Dios fue movido, fue convencido, como les digo, convencido entre comillas, y dijo: está bien, voy a hacer lo que me pides, te voy a sanar, te concedo más años. Más adelante vamos a regresar y veremos qué fue lo que pasó al Señor haberle concedido eso, y tristemente cómo cambió la actitud de este rey. Regresemos a Lucas. Regresemos a Lucas, por favor. Déjenme. Lucas 7, ¿verdad? Ahí estamos. Dice, les leo Salmo 51, no vayan ahí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos en la acción de este centurión humildad para reconocer: Señor, lo que yo he hecho por tu pueblo no es nada, ¿sí? Yo los amo, no es nada. Tú prometiste bendecir a los que bendijeran al pueblo, yo los he bendecido, pero aún así no es nada, Señor. No vengas, no con la, o sea, no lo tomen como que no quería que el Señor Jesús llegara a su casa. No, veamos la intención, el corazón de ese centurión: Señor, no merezco que vengas. Y si ustedes ven en la Biblia historias, yo los reto a que busquen historias a las personas que el Señor Jesús sanó. Todos tenían un denominador común, y el denominador común de todos era la humildad. Unos ejemplos, yo estuve pensando: Zaqueo. Y
anoche estaba hablando con mis hijos y les estaba contando la historia, y la única forma de contar la historia de una forma rápida y fácil es casi como con el canto de los niños. Y yo se los voy a decir así. Zaqueo, ¿ustedes se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era un pequeñito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, a un sicómoro se subió. Vemos que era un recaudador de impuestos. O sea, era un hombre que tenía dinero, un hombre que tenía a su mando los soldados que tenían que protegerlo. Obviamente tenía todo el dinero del pueblo, de lo que él recaudaba. Y ese hombre, algo en su corazón no era suficiente. El dinero no era suficiente para él. Y escuchó hablar de ese Jesús que venía. Y él se subió a un sicómoro. Solo con el hecho de subirse a un árbol, subirse a un sicómoro, ya era un símbolo de humildad. Ya era un símbolo de haber dejado su altivez, aunque era bajito, pero su altivez de corazón. Ya era un símbolo de subirse al árbol para ver a un hombre pasar. O sea, yo soy el grande y voy a ver a un hombre pasar. No, mejor que él venga aquí donde yo estoy y tal vez ahí le pido que me ayude. Pero no, ese hombre se subió. Y cuando Jesús lo vio ahí, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, me es menester ir a tu casa. Otro es el ciego Bartimeo. Por eso les decía, de grandes que tienen dinero a los que a veces ni siquiera tienen nada y están pidiendo dinero en la calle. Este ciego, ustedes se acuerdan, estaba en la calle y lo único que él dijo, ya no le quedaba más, y solo dijo, y aunque toda la multitud se fuera a burlar de él, su esperanza era solo humillarse y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso bastó para que el Señor se volteara y lo sanara, y le sanara la vista. Alguien más, una mujer con flujo de sangre. No nos dice la Biblia que era una mujer rica, pero sí nos dice que ella gastó todo lo que tenía. Todo el dinero que ella tenía lo gastó en ir a doctores, en intentar sanarse aquí, hacer este tratamiento. Ya me imagino a las hermanas: haga esto, haga el otro. Así cuando uno está enfermo o algo así le dicen: tómese este jarabe. Solo falta que le digan: échele un pelito de gato. Pero ella ya había probado todo, ya no tenía nada. Ya había llegado al punto donde decir: Señor, tú eres mi única esperanza y me voy a arrastrar. Y se arrastró en medio de toda la gente y solo, ni siquiera quería hablarle. Ella dijo: solo con que lo toque. Y lo tocó y fue sanada. Entonces, si ustedes siguen viendo así ejemplos en la Biblia, van a darse cuenta que de todos, el denominador común es humildad. Y de este centurión no era la excepción. Veamos el verso 7 de Lucas 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este centurión ya sabe, o sea, él sabe dentro de sí mismo que: Señor Jesús, yo no necesito, que yo ya me considero indigno. Solo di la palabra desde allá. Yo sé que tienes poder yo sé que ya vienes, estás cerca, por eso mandé a detenerte. Di la palabra desde ahí. Yo creo, yo tengo fe que desde ahí tú puedes sanar a mi siervo. ¿Será que nosotros tenemos esa fe? Lo ideal es que el Señor esté con nosotros, claro que sí. Pero como les digo, veamos el corazón de este centurión. Y si tú estuvieras en esa situación: Señor, yo no soy digno, yo he cometido este pecado, yo he hecho esta falta, acabo de fallar aquí, acabo de hacer esto que no debí. Señor, no soy digno, pero di la palabra desde ahí, Señor. Y yo sé que tú puedes librarme, yo sé que tú puedes sanar a mi hermano, yo sé que tú puedes libertar a mi otro hermano. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Recordemos que Roma era una superpotencia, era la superpotencia de la época. Y este romano, este centurión romano, no solo se refiere a Jesús y le dice: mira todos los que están bajo mi cargo, yo soy un hombre que está en autoridad sobre ellos. No, él dice: yo soy un hombre puesto bajo autoridad.
Él no era el mayor de todos. Él estaba sobre esos soldados, 80, 100 soldados. Pero aún así él reconocía: yo estoy bajo alguien, yo me someto a alguien, yo tengo que dar cuentas a alguien. Para que los soldados obedecieran. Por eso les digo, él era el ejemplo. Él predicaba con el ejemplo. Ese era el trabajo de un centurión en otras formas. Era predicar con el ejemplo. Él quería que los soldados se sometieran a él. La forma era que él se sometía a su autoridad. Él se sometía, él no se levantaba en contra de la autoridad. Él los guiaba por medio del ejemplo. ¿Y por qué amaba el centurión tanto a su siervo? ¿Por qué creen ustedes? A ver. Porque el siervo se sometía. Porque el siervo hacía lo que el centurión le decía. La Biblia lo dice: digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Exacto, un siervo fiel. No estaba preguntando, obviamente era un siervo. Pero no, es que el siervo tenía que someterse, si no el soldado podía ir y volarle la cabeza. Pero si hubiera sido de esa forma, ok, pensemos de esa forma. ¿Ustedes creen que el centurión hubiera hecho todo lo que hizo por sanar a ese siervo? No, ¿verdad? O sea, ese siervo se estaba sometiendo de corazón. Ese siervo amaba al centurión, lo amaba. Y por eso también el centurión lo amaba a él. El siervo obedecía. A mí me pasó un día de estos con uno de mis hijos, y yo le dije algo. Le dije: mira, no me acuerdo, que él estaba en el cuarto, y yo le dije: haz tal cosa. Y la respuesta de él fue: ¿y por qué? Bueno, no me lo dijo en un sentido de rebeldía, pero solo me dijo: ¿y por qué? Él quería una explicación. Ay, me hirvió la sangre en ese ratito. Y yo solo respiré y le dije: no te tengo por qué dar explicaciones, tú solo lo haces y punto. Y ahí me acordé de esto, porque estaba preparando esto. Y es exactamente igual. Muchas veces nosotros queremos una respuesta. Queremos una respuesta de aquel que está sobre nosotros. Hijos, sobre tu padre. Pero papá, ¿por qué quieres que haga esto? Es que yo sé por qué te lo digo, y no te tengo que dar explicaciones como padre. O a veces nosotros con nuestro líder, el líder nos pide tal cosa. No, pero que me diga por qué. O todos como iglesia con el pastor nos dice: hermanos, vamos a hacer tal cosa, o no vamos a hacer tal cosa, o ya no quiero que hagan esto. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O todos contra la cobertura. Por eso les decía, y les vuelvo a decir, no es contra nadie, por favor, es para ustedes, es para mí y es para los que nos están viendo. O contra la cobertura. No, es que la cobertura dice que lo hagamos de esta forma. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, que me den una explicación por qué. Y en ningún lugar a donde ustedes vayan, desde esa época de los romanos hasta el día de hoy, todos, la forma correcta de caminar, todo es siempre bajo autoridad. Bajo autoridad. Y este soldado lo sabía. Roma sabía que esa era la forma correcta de hacerlo. Por eso era que ellos tenían a alguien sobre ese centurión, y ese centurión tenía a otros bajo ellos, y así iba la escala. Si queremos que otros se sometan a nosotros, prediquemos con el ejemplo. Acordémonos, miren, a veces uno se le olvida toda la vestimenta que tenía el soldado, pero algo que no se nos olvida, o a mí no se me olvida, es el casco que tiene puesto y la cresta que tenía. Acordémonos de eso. Siempre hay alguien que nos está viendo, de adelante, que va adelante nuestro, o alguien que viene atrás nuestro y va a decir: ya está aquel. O sea, tenemos algo que no se pierde. En medio de todos siempre hay alguien que nos está viendo. Algo llama la atención, digamos: yo puedo estar aquí, pero yo sé que Manny está allá. ¿Y por qué está ahí? No sé, yo lo estoy viendo y ahí está él. Pero él tal vez tiene su casco y tiene su cresta, y alguien lo está viendo: hizo tal cosa. Él se somete. Y después viene a mí y me dice: hermano, quiero que tú hagas tal cosa. Él se somete, yo me someto a él, ¿verdad? ¿Qué ven nuestros hijos en casa? ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo mis hijos en casa? ¿Será que ven que nos sometemos a nuestras autoridades?
Y no solo autoridades de iglesia, también a nuestras autoridades en lo general, en el trabajo, en la calle, policías, esto, el otro. Ah, no, es que tal cosa. Es que cerraron una calle esos policías. ¿Y qué se creen? Solo porque va a pasar una bicicleta ahí, ahorita que viene el verano otra vez, y cierran. ¿Y qué se creen esos policías? Toda la vuelta que nos hacen dar. Sometámonos. Ah, es que todo es sometimiento, hermanos. Sometimiento. Y para someternos necesitamos humillarnos, reconocer que hay alguien encima nuestro, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, decía. Nadie puede estar solo en el camino. No existe tal cosa como un soldado que vaya solito. Roma lo sabía, como les digo. Roma sabía que no era el camino correcto. Y aún para Roma, el estar sometido a alguien era lo mejor. Aún para ellos, aún para los impíos, el estar sometidos es el camino correcto. Ellos se someten a sus jefes. Ellos tienen que someterse a alguien. Pero qué mejor que la actitud del corazón sea como este siervo. Él tenía que someterse, no tenía opción, era un siervo. Pero la actitud del corazón de ese siervo hizo que este centurión se entregara por él. ¿No lo merecía el siervo? Tal vez no, porque era un siervo. O sea, el centurión tenía que fijarse en sus soldados o para los de arriba y quedar bien. Pero el corazón del centurión había ganado el corazón. No, el corazón del siervo había ganado al centurión. La autoridad de un hombre se establece con su forma de vivir, con la forma de vivir. Si queremos llegar a tener buenos hijos, empecemos a estar sometidos a nuestra autoridad. ¿Anhelas algún día, hermano, llegar, tú joven, anhelas algún día tener buenos hijos? Sé buen hijo hoy, porque lo que tú siembras hoy es lo que vas a cosechar después. Si tú eres buen hijo hoy, vas a tener buenos hijos. Si tú te sometes hoy como padre y le enseñas a tus hijos, a tus hijos el camino de sometimiento, no vas a tener problema con ellos después. Si algún día tú quisieras ser llamado al ministerio, ¿alguien quisiera ser llamado al ministerio? Ah, no, hermano, a mí no, yo prefiero estar sentadito en mi silla. Pero tal vez alguien sí quisiera ser llamado al ministerio y ser usado, y qué bueno, es un buen deseo. Pero para ser llamado al ministerio y quisieras tener buenas ovejas obedientes, empieza por ser una oveja obediente hoy. Si quieres tener buenas ovejas, sé una buena oveja. Si quieres tener buenos empleados, empieza hoy por ser tú un buen empleado. Es que yo quiero mi compañía y voy a hacer esto y el otro. ¿Estás siendo buen empleado? Que se sometan todos a mí y yo les digo qué hacer y esto y el otro. Pero estás predicando con el ejemplo. ¿Tú te sometiste? ¿Te estás sometiendo a tus jefes? Verso 9 y 10. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús se maravilló con la fe de este centurión. Se maravilló con la respuesta de este hombre. Y por eso les mostré la foto, porque a veces solo pensamos: es un soldado, y lo pasamos así. Pero cuando vemos la imponencia de ese hombre, yo quería conseguir un casco, pero estaban muy caros. Son caros los cascos, de verdad. Yo dije, lo mejor es traer un casco y ponerlo aquí, porque a veces una imagen es la que se queda grabada. Y eso es lo que yo quiero con ustedes, que se quede grabado el casco con la cresta, de que nos están viendo. Nos tenemos que someter, que los que están abajo de nosotros vean que nosotros nos sometemos y no andamos siempre ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Se imaginan en la guerra que ese centurión empezara: ahí vamos todos a pelear, les dice el general, y él dice: ¿y por qué? Y bueno, y después lo logran convencer a él. Ok, ya convencimos al centurión. Y él le dice a sus soldados: vamos por acá. ¿Y por qué? Y que tuviera que dar 80, 100 respuestas a cada soldado, lograr convencerlo. No
No es la forma. No es la forma. Lo que hagamos hoy afectará para bien o mal a los que nos rodean. Recordemos eso. Lo que hoy escojamos afectará como padre. Lo que tú escojas hoy afectará a tus hijos. Lo que tú decidas, el camino que tú decidas hoy, arrastrará contigo a tus hijos. Para bien, para el camino de vida, o para mal, para la muerte. Regresemos a Segunda de Reyes, al rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 16 en adelante. Dice 20:16: Entonces Isaías dijo a Ezequías: Oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y aquí viene lo tremendo. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cómo? La palabra de Jehová que has hablado es buena. Le está diciendo que va a perder todo, que lo van a llevar cautivo, que sus hijos van a ir cautivos y que van a ser eunucos. Los príncipes iban a ser eunucos ahora. Y la respuesta de él es: la palabra que has hablado es buena. Y veamos por qué dijo eso. Después de esto dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Lo que él estaba pensando tristemente era solo en su bien en ese momento. Al menos en mis días habrá paz y seguridad. No estaba pensando en otro, no estaba pensando en sus hijos. A él no le importaba: ok, tomé esta decisión, no importa, yo estoy feliz con esta decisión y se aguantan mis hijos. Pero esa decisión llevó a que sus hijos y que todo el reino fuera perdido. Y él dijo: no importa, no importa, al menos en mis días no va a pasar. Yo voy a morir en paz, voy a morir tranquilo. Tristemente llegó a eso. Padre, lo que escojas hoy afectará eternamente el camino de tus hijos. Lo que tú escojas hoy afectará para bien o para mal. ¿Nos estamos sometiendo, hermanos? Piénsenlo en su corazón, no digan sí, yo me someto. Si mi líder me dice tal cosa, yo lo hago. Pero de corazón, ¿será que estamos llegando al punto de que nuestro centurión, la persona que está a cargo nuestra, meta las manos al fuego por nosotros? Porque ya logramos ganar el corazón de él con nuestra actitud. ¿Será que el pastor cometió tal falta a tal persona? Hermano, yo oro por él, yo lo presento, mire, yo me pongo en vez de él. Pero ya ganaste el corazón de tu pastor, ya te sometiste como ese siervo al centurión. Esta historia, hermanos, no se trata, como vieron, no se trata del siervo. El siervo se menciona al inicio y se menciona al final, aunque sí fue él el que recibió la sanidad. O sea, por él se hizo todo esto, pero el meollo de toda esta historia no fue él. Se trata de aquel que está sobre ese siervo. Entonces, hermano, esta no se trata de tus hijos. Sí, hijos, escucharon, hay que someterse. O hermanos, no se trata, digamos, poniéndolo así, hermanos líderes, no se trata de que, hermanos, ovejas, escucharon, tienen que someterse. O el pastor, tienen que someterse. O la cobertura, iglesia, usted tiene que someterse. No se trata de eso. No es esa la historia, ustedes están viendo, no es así. Se trata de aquellos que están encima, aquellos que están en esa cabeza. ¿Qué están haciendo por aquellos que están abajo de ustedes? Pero hermano, yo soy un niño, yo no tengo a nadie. Tú tienes a tu hermano, tú tienes a tu hermanita, tienes a tu hermanito. ¿Qué estás influyéndole a ellos? ¿Qué estás influyendo con tus hermanos? ¿Qué estás influyendo con tus amigos cuando termina el servicio? Saben que un niño siempre se fija en sus amigos. Si un niño ve que su amiguito es respetuoso, es obediente, su papá le dice: te quedas aquí, los niños se contagia eso, se contagia. El otro va a decir: bueno, yo voy a probar a hacerlo con mi papá.
y va a empezar a ser obediente. Tristemente, de la misma forma del otro lado también. No, él no obedece a su papá, y aunque el papá esté intentando a los otros niños ponerlos en obediencia, pero como aquel no obedece, yo voy a probar con mi papá. Tal vez me lo pasa a mí también, el ser desobediente, el no aguantar, el aquí y allá. Entonces, hermanos, el meollo de esta historia es sobre aquellos que están en la cabeza, sobre aquellos que son centuriones. El Señor nos llama su ejército. El Señor dice que somos su ejército. Pero ¿será que estamos siendo un buen centurión? ¿Estaremos siendo una buena persona al mando o no? Un centurión sometido, bajo autoridad, bajo cobertura, o queriendo caminar solo. Ese no es el camino. Ya como vimos, no es el camino. Un hombre, Hudson Taylor dijo: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Se lo repito: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Este centurión quizá no transformó a Roma, no logró transformar a Roma, no logró transformar al pueblo a que creyese a Jesús, pero al hacerse él pequeño, al hacerse en cierta forma débil, al rendirse a ese Jesús que venía, él logró transformar, por lo menos imagino yo, que los soldados que estaban alrededor de él, por lo menos logró traspasar esa necesidad hacia su siervo y que su siervo fuera sano. Entonces, no, los grandes hombres no transforman el mundo, porque él pudo haber muerto en una batalla y ya como tantos otros centuriones que murieron en las batallas, pero de ellos no se nos cuenta en la Biblia. Pero de este hombre se nos cuenta. Este hombre hizo algo que en las manos de ese Dios grande han afectado hasta nuestros días. Nos quedó en la Biblia como un ejemplo de un hombre bajo autoridad, un hombre grande bajo autoridad, sometido y humilde. La humildad mueve la mano de Dios y la misericordia de Dios. En la Biblia también se menciona a otro centurión, y era ese Cornelio. En la Biblia se mencionan algunos centuriones. Cornelio también se dice que amaba al Señor Jesús. Se los voy a leer rapidito, no tienen que ir ahí, yo se los leo. En Hechos 10 dice: y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay otro centurión que se menciona cuando Jesús estaba siendo crucificado y murió. De este centurión no se dice que haya creído, simplemente solo se dice que reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Pero con estos dos ejemplos, aún con Cornelio, vemos que hombres grandes, hombres con poder, reconocían al Señor Jesús, lo amaron, llegaron a creer en Él. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? El someternos a nuestra autoridad es algo vital, hermanos. Y yo no sé por qué yo estuve de pensar en temas y qué podía hacer, Señor, ¿qué quieres? Y no se me venía nada, estaba, pero miren, en blanco, hasta que empecé a estudiar esto. Por algo el Señor quiere que nuestro primer servicio dominical, el Señor traer a luz el sometimiento, el someternos a nuestra autoridad. El Señor sabrá qué viene más adelante, qué trae este año, no lo sabemos. Pero una cosa es segura: si estamos sometidos, si estamos bajo autoridad, bajo cobertura, vamos a estar bien. Vamos a lograr llegar al otro 31 de diciembre todos juntos y decir: Señor, gracias, como cantábamos hoy, por esa fidelidad que pasó en este año. Pero si no nos queremos someter, hermanos, vamos a terminar simplemente solo saliendo del ejército, de este ejército, del ejército del camino, el ejército que va. Y
el ejército no se puede detener por una persona. El ejército sigue. Y ahí es donde entramos todos. Es que este está débil, acuerpémoslo, vamos, caminemos, sometámonos. Pero es que no nos explicaron por qué. No tienen que explicarnos por qué. Por eso nosotros tenemos que confiar. Y si no confiamos, estamos en el lugar donde no debemos estar. Porque ¿para qué vamos a estar aquí si no confiamos? No, es que yo no confío. Entonces busca un lugar donde confíes. Pero si confías, entonces no hay necesidad de estar preguntando por qué. Media vez sea en el camino correcto que la Biblia dice, no hay necesidad de andar preguntando. Y eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes. ¿Qué estamos hablando en nuestras casas? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos impartiendo a los que están abajo nuestro? ¿Les estamos solo enseñando murmuraciones? ¿Solo en descontento con tal cosa? No estoy en acuerdo con aquello. No, es que ¿y por qué? Sino que, hijos, sométanse. Si ustedes quieren que sus hijos se sometan, que ellos vean, mi papi también se somete al pastor. El pastor le dice tal cosa, él se somete. Y si no, también le dan vara. No vara, pero disciplina. Entonces, con razón a mí me dan también si no me someto a él. Prediquemos con el ejemplo, hermanos. Acuérdense, no olviden, solo esto quiero que se recuerden de la imagen. Todos tenemos ese casco puesto y esa cresta viendo así al lado, no de frente, donde si el de allá la cámara me está viendo, solo se mira una línea roja aquí. No, yo tengo esto que desde allá y desde atrás se mira. Allá está ese centurión. Allá está ese centurión. ¿Qué está haciendo ese centurión? ¿Lo voy a seguir? Vamos por allá. Y ese centurión se somete al otro general y ahí va caminando el ejército. Pónganse de pie, por favor. Si pudiésemos cambiar, no vamos a cambiar la letra, pero si pudiésemos agregar a este canto un nombre más, podría ser: eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y eres el Dios de ese centurión que dijo: ¿quién soy yo para que tengas misericordia de mí? ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mi siervo? Señor Jesús, yo me humillo, y ese es el meollo de todo, hermanos. Para someternos es el humillarnos, el dejar de pensar en nosotros como los grandes, como los que se las saben todas, y humillarnos como hizo ese centurión, humillarnos, como les decía, como hicieron otras personas en la Biblia que querían algo de Jesús, y dejar de decir como el rey Ezequías: es que yo hice esto, y Señor, no hagas esto, por favor, no lo hagas conmigo, yo merezco que... Porque tristemente pueda que el Señor lo haga. Porque ustedes saben, el Señor no es deudor de nadie. Y si en alguna forma el Señor te debe algo, sabe que solo hay dos posibilidades: o Él te lo paga en esta tierra, o Él te lo paga en la eternidad. Si tú quieres que Él te lo pague en esta tierra, tal vez por eso fue movido aquí con el centurión, porque dijo: ok, es cierto, Él ama a mi pueblo, Él les hizo una sinagoga, yo le debo algo. Tal vez él pensó así: yo le debo algo, voy a ir a saldar mi cuenta. Pero cuando iba en el camino, el centurión le dijo: Señor, no soy digno, perdóname, lo que dije no era así, perdóname, Señor, solo di la palabra desde allá y mi siervo sanará. Es mejor que el Señor nos deba para la eternidad, ¿verdad? Porque al rey Ezequías le fue pagado todo, sus buenas cosas les fueron pagadas aquí, pero el resultado de esa decisión fue caos, destrucción y servidumbre para sus hijos. Señor, ayúdanos a someternos, pero a humillarnos también. En este nuevo año que el Señor nos está dando, que el Señor nos dé la gracia para humillarnos y someternos. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí?
eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí un siervo fiel. ¿Quién soy yo para que tengas misericordia de mí? Lento para la ira y grande misericordia eres tú. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú haces algo de la nada, haz de mí. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser esos siervos fieles. Señor, a reconocer nuestra cabeza, Señor, a someternos, a humillarnos, Señor. Oh, Señor, a ver nuestra condición y decir y reconocer que no somos dignos de tu favor, Señor.